En Europa, en las diferentes ligas del viejo continente. El Barcelona, con Arturo Vidal, que ingresó desde el banco, derrotó al Espanyol en el Camp Nou y está a un punto del líder, el Real Madrid. Manuel Pellegrini ya fue oficializado como nuevo técnico del Betis español. NBA y mucho, pero mucho más, como siempre, en esta nueva emisión de UFRO Deportes. Bienvenido, bienvenida. UFRO Deportes por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos UFRO Deportes, ya estamos acá en vivo y en directo cuando son las 14:07, como siempre, hoy día bajo la lluvia, ¿no? Se supone que vamos a tener lluvia por varios días más, yo y ya, y la verdad es que desde ayer, ¿no? Ha sido bastante intensa, de hecho nos están llegando imágenes de algunos sectores de la ciudad de Temuco, también de otras ciudades de la región de la Araucanía, que están sufriendo en estos momentos con el agua porque hay algunos sectores que ya están inundados, tema que lamentablemente se repite año a año. Hoy, en el marco además del informe que entrega el MinSal, aumentaron los casos en relación al día anterior, pero bajó la positividad. Tristemente, ¿no? Hay 109 fallecidos más, lo cual ya da una cifra muy alta. Eso en términos de cuestiones nacionales y regionales, y también en términos de lo que sucede con nuestra actividad acá y específicamente, ¿no? Deportes Temuco, hay que decir que hoy hubo conferencia de prensa vía sistema Google Meet. Estoy en lo correcto, ¿no? Estoy en lo correcto. Google Meet. Hubo conferencia de prensa con la presencia del director técnico de Deportes Temuco, Patricio Lira, el kinesiólogo del equipo albiverde, Javier Almazán, y representando a los jugadores también estuvo Matías Di Benedetto, el central argentino. Así que tuvimos una conferencia de prensa con varios reporteros, colegas de otros medios, que pudimos interactuar y conversar con el director técnico, con el kinesiólogo y también con el jugador para aclarar varios temas. Un muy grato diálogo que tengo la sensación que no se daba desde precisamente el último partido, ¿no? La victoria sobre San Marcos de Arica en el ya lejano mes de marzo, y desde esa oportunidad que no había una conferencia, hoy vía teletrabajo, pero por lo menos ya se pudo conversar no solamente con Lira, sino que también con el resto en estas conferencias de prensa que se están desarrollando en esta época de pandemia. Don Juan Pedro Peña, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gusto de saludarte, Fabián, amigos y amigas de UFRO Deportes. Sí, aquí estamos muy reguete contra mojados, la verdad. Intensísima es la lluvia, el temporal en la zona sur, particularmente en la capital de la región de la Araucanía, preocupados evidentemente por las consecuencias que pueda tener esto, pero también acostumbrados viviendo en la zona sur de nuestro país. La verdad es que de pronto en esta conferencia en la cual participamos de manera virtual con el Club de Deportes Temuco, tratando de retomar esta dinámica, ¿no? De diálogo, de pregunta, de contrapregunta, de respuestas. Habría que decir así como definición global, Fabián, bien grato estar en contacto con la gente del cuadro albiverde. Es cierto, ¿no? No hay competencia, y cuando no hay competencia de pronto no estás expuesto a los malos resultados, a las malas jugadas, al mal partido, y eso de alguna manera relaja un poco las cosas, y más aún en este contexto de pandemia. Ya el solo tener un contacto, aunque es a través de una pantalla, la verdad que resulta grato para quienes tan apasionadamente, ¿no?, abrazamos esta actividad. Ya lo citaste algo bien importante, ¿no?, en términos de los titulares. Deportes Temuco debiera volver a las prácticas el próximo 20 de julio. Debiera volver a las prácticas el próximo 20 de julio. Voy a hacer algo que no lo hago desde el mes de marzo y que tiene que ver con este siempre mapita, ¿no?, que uno arma en términos de la cantidad de jugadores. Porque Pato Lira, en un minuto dado de la conferencia, y qué bueno que vamos a ingresar por lo menos un ratito con la pelota a la cancha, dijo: tenemos 2 jugadores por puesto. Y también dijo que estaba totalmente incorporado a las prácticas
prácticas como un jugador más. Patricio Jerez, que estaba como un jugador más. Bueno, mira lo que voy a hacer, Juan Pedro. A ver. Voy a leer a todos los jugadores. O sea, a los 24. 24 profesionales, incluyendo a Diego Arias. No sé si me equivoco, si me falta alguien o me sobra alguien, por favor, te pido que me ayudes. Estoy absolutamente atento. Los 2 arqueros. José Luis Gamonal y Sebastián López. Sebastián López, que está con problemas para poder volver a Chile porque ya sabemos la cordillera a través de todos sus pasos está cerrada. No, el que tiene problemas es Mauricio Prieto. López ya debería estar llegando vía aérea en Santiago. Debiera estar llegando, pero sí, tenía que hacerlo vía aérea porque por tierra era imposible. Sí, claro. Lo que pasa es que Prieto analizó la posibilidad de venirse en tierra. Imposible. Que fue lo que hizo de ida, de regreso, sí, el propio Sebastián López, por eso la aclaración. José Luis Gamonal y Sebastián López, los 2 porteros. Los defensas, Alan Moreno, Patricio Jerez, Mauricio Prieto, Joaquín Aros, Matías Di Benedetto, Cristóbal Vergara, Yerko Águila y Bryans Viveros. Los volantes, Sebastián Díaz, Sebastián Domínguez, Claudio Zamorano, Rubén Cepeda, Hugo Droguet, Cristóbal Grandón, Cristian Canío y Felipe Báez. ¿Sí? ¿Ya? Sí, perfecto. Y los delanteros, Richard Barrolet, Diego Arias, Gastón Celerino, Carlos Escobar, Reiner Castro y Brian Taiba. 24 jugadores contabilizo yo acá, que son quienes se debieran presentar ya en términos presenciales, ¿no? El próximo 20 de julio, y a todos ellos además hay que agregar a los juveniles del equipo, que serán todos ellos quienes busquen el ascenso en algún campeonato que todavía no sabemos cómo se va a jugar. Tengo los juveniles. Sí, lo que pasa es que si agregamos los juveniles ya superamos los 30, ¿no? Los 30 jugadores. Este plantel, la verdad es que a mí estos 24 jugadores me parece que es un plantel altamente competitivo para la categoría. Que no es distinto a lo que traía anteriormente Deportes Temuco. Perdona, pero lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo, Juan Pedro. Sí. Que no, el otro día, de hecho, estábamos con Francisco Hermosilla, cuando entregamos las formaciones del Liverpool y del Manchester City, y de decir, bueno, desde el arquero hasta los delanteros, ¿no? Esta cosa que tenemos los periodistas deportivos de decir, bueno, mira lo que estamos haciendo, algo que ya habíamos perdido prácticamente la costumbre, que la hacíamos todos los días, ¿no? Con distintos equipos, habíamos perdido la costumbre. Entonces, hay que volver a recuperar las formaciones. Hay mucha gente que me dice, oye, se fue alguien, va a llegar alguien, alguno de los jugadores está lesionado, ¿qué pasa con fulano, sutano, merengano? ¿No es cierto? ¿Qué ocurre en el fondo? Volver a recuperar las formaciones. Y no solo de Temuco, sino que también de los otros equipos, ¿no? Reactualizar el chip. Y la verdad que te voy a agregar nombres juveniles, y es importante porque tiene que ver un poco con los protocolos sanitarios que tiene que imponer el conjunto albiverde, y que hoy día muy didácticamente expresó tanto el técnico Patricio Lira como el kinesiólogo Javier Almazán, porque los juveniles tienen que, y así lo ha decidido el Club de Deportes Temuco, tenerlos en una pensión en particular. Y por eso es que vale la pena mencionar estos nombres, agregar esos 24 que tú ya indicaste, Fabián Aguirre, que son Felipe Zúñiga, Cristóbal Grandón, Diego Sobarzo, Matías Andrade. Ellos van a ser instalados en una pensión con el objetivo de no tener contacto con locomoción colectiva y por ende no exponerse a algún tipo de contagio en ese sistema de locomoción. Diego Arias es algo interesante, un dato que no conocíamos. Está viviendo con Richard Barrolet. Entonces ellos dos evidentemente se van a mover constantemente con los protocolos y con grupos muy específicos, 3 en total, que van a poder practicar. Esto es la pretensión del Club de Deportes Temuco, el 20 de julio presencialmente, pero antes de eso tiene que presentarse un protocolo sanitario y muy pormenorizado a la Seremi de Salud de la región de la Araucanía. ¿Estamos en contacto ya? Sí, estamos en contacto junto con, como todos los jueves, la voz del hincha, don Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo te va, querido amigo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, aquí estamos. Un gusto saludar a JP. Hola, Rodrigo. Bien, aquí estamos. ¿Cómo estás tú, JP? Impecablemente bien, Rodri. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cómo está la familia, Rodrigo? Todos bien, gracias a Dios, todos bien. Trabajando todos, así que mejor todavía.
¿Se sufre con esta lluvia? Sí, porque uno que tiene que salir a terreno a comprar, a entregar, te mojáis, po, y te mojáis harto, no te mojáis un poco, porque estaba lloviendo en forma intensa todo este día, pues, desde ayer como ayer a las 5 de la tarde, que no ha parado, no ha dado Así tregua. es. No ha dado tregua, no como otros días que llovió en la mañana y paró en la tarde, ahora no ha dado tregua. Y se supone que va a seguir, ¿ah? Sí, te estaba leyendo, creo que hasta el lunes. Así es, estamos a jueves, así que tenemos 3 o 4 días, la verdad, con una buena cantidad de agua. Rodrigo, por lo menos ya tenemos una fecha tras cumplir cada una de las fases que están establecidas, pero por lo menos ya podemos decir que, a no mediar algo nuevo, ¿no? Deportes Temuco debería volver a las prácticas el próximo 20 de julio. ¿Qué te parece? Sí, no, me parece bien por los jugadores que puedan volver a la normalidad, entre comillas, ellos, porque yo veo difícil que volvamos a jugar, o sea, no sé, de aquí a, me imagino que a lo menos hasta el 1 de septiembre, dudo que antes se pueda. Hoy día, Pato Lira dijo... las condiciones climatológicas de Temuco empeoran el tema, pues. Así es, cosa que hoy día hizo énfasis también Javier Almazán y Patricio Lira, quienes ya vamos a escuchar. Pero también ellos dijeron, Juan Pedro, que podía haber otra fecha un poquito antes, ¿no?, de septiembre, para poder volver con algún partido de fútbol profesional. Bueno, la idea, Rodrigo, y amigos y amigas de UFRO Deportes, al plantear ellos, y me refiero al Club de Deportes Temuco, Pato Lira en particular, lo del regreso presencial en esta primera fase del 20 de julio, es que ellos están calculando, Rodrigo, que la segunda mitad... Sí, bien digo, la segunda mitad o la segunda quincena del mes de agosto estaría volviendo la actividad. A más tardar, incluso llamó la atención que lo dijera así Pato Lira, porque la NFP han establecido, si bien públicamente establecieron y dijeron que el 31 de julio, todos sabemos, Rodrigo, que el 31 de julio no va a volver el campeonato, pero sí debiese volver el máximo, máximo, hacia todo reventar, el 30 o 31 de agosto. Por eso es que ellos, y me refiero otra vez al Club de Deportes Temuco, plantean que presencialmente van a estar volviendo en cancha el 20 de julio, porque lo que calculan es que 40 días antes de que vuelva la competencia, ellos ya tienen que estar pisando cancha. Ahora, tú tienes razón y lo acentuó, fíjate, Rodrigo, en el mismo sentido de lo que tú planteas, Javier Almazán, el kinesiólogo del cuadro albiverde, que les complica enormemente, por ejemplo, un día como hoy. O sea, con esta lluvia es imposible entrenar al aire libre, que es la exigencia del protocolo. No podrían, por ejemplo, Rodrigo, reunirse bajo techo. Y es una pregunta interesante para después, ¿no? Y revisarlo del protocolo, porque en el complejo del cuadro albiverde existe un gimnasio que es bastante amplio, que podrían perfectamente, si me preguntas a mí, ¿no?, haber un máximo de 10 personas allá adentro. Pero yo no sé si se pudiese aceptar aquello con esto de los protocolos sanitarios. ¿Y el gimnasio está incluido en el arriendo o no? Sí, pues está dentro a lo mejor no, pues. Está dentro del recinto, no seas irónico, por Rodrigo Sepúlveda. No, pero si yo pregunto, hermano, no hago ninguna aseveración, yo pregunto, pero ¿se estará dentro del contrato? Estás siendo irónico, Rodrigo, dale. Bueno, ¿quieren que les dé una mala noticia? ¿Qué? De acuerdo al pronóstico, ¿no?, weather.com, sitio que, como siempre, José Antonio lo sigue todos los días. Él en la mañana se despierta, lo primero que hace es weather.com. Hay probabilidades de lluvia desde hoy, obvio, ¿no?, hasta todos los días. ¿Qué? ¿Ya está? El jueves 23. ¿En serio? Todos los días. ¿Una semana completa? No, 2 semanas. 2 semanas completas. Pero si día es jueves. Por eso, po. Hoy día es 9, hasta el 23. El 8 jueves. El 8 jueves, po. 2 semanas completas. Rodrigo, por favor. Sí, yo estuve viendo anoche igual y aparecía el día martes o el día lunes con posibilidades de poca lluvia. Sí, pero tenemos un invierno crudo y difícil, como era antiguamente, ¿no? Como hace mucho, yo creo que hace unos 30 años que no hay un invierno más o menos parecido. No sé si tanto... Años, fácil. Pero ha sido un invierno duro. Uno recuerda, ¿no, Rodrigo?, los tiempos antiguos cuando uno veía a los jugadores de Green Cross y de Deportes Temuco trotando en el maicillo alrededor del estadio. Probablemente vamos a tener que volver a una situación similar. El tema es que ahora con la pandemia no se puede, por los protocolos que hay que cumplir. Y eso además se va a tener que hacer solo en el complejo de M11 en Labranza. Entonces, hoy día, Rodrigo,
¿Qué más se comenta en términos de la gente, la calle? No sé si te han preguntado algo en términos de qué es lo que se sabe, porque la pregunta eterna es, oye, bueno, ¿y cuándo vuelve el fútbol? ¿Te vas a hacer esa pregunta? La mayoría de la gente, pero sabes tú que están todos más o menos concientizados de que el tema da para largo, que no es algo corto, más encima las señales equívocas que da la NFP dando fechas cuando no las puede dar, se supone, empeora el tema, porque ¿cuánto se llama? Entusiasman a los que quieren ver fútbol y después se das cuenta que no es así, pues entonces toman decisiones, yo creo que a la ligera, sin considerar a los expertos. Los expertos de hace rato que están diciendo que esta cuestión pasa, los expertos en temas de fútbol, no expertos en salud, sino que, bueno, que además son gente ligada a la salud, dicen que es difícil antes de septiembre. Entonces, ayudar falsas esperanzas, no sé cuál será el motivo. Rodrigo, a ti y a todos los hinchas del Club de Deportes Temuco y quienes están en la sintonía de UFRO Deportes, te cuento que hoy día nos enteramos de 3 grupos de trabajo que va a tener de manera presencial el Club de Deportes allá en su complejo en el Camino Labranza. En el primer grupo y hay un motivo central. Fíjate en la edad de cada uno de los jugadores en estos grupos. En el grupo 1, fíjate que están Diego Arias, Cristóbal Grandón, Matías Andrades, Felipe Zúñiga, Diego Sobarzo, Claudio Zamorano, Brandon Obregón, Richard Barrolé y Reiner Castro. Ese es el grupo 1 que va a trabajar precisamente en el primer turno. El segundo turno va a estar Yerko Águila, Sebastián Díaz, Cristóbal Vergara, Rubén Cepeda, Joaquín Aros, Brian Taiva, Patricio Jerez, Alan Moreno, Sebastián López y Matías Di Benedetto. Mientras que el último grupo, y estos son los jugadores más grandes, como se dice en la jerga futbolística, ¿no? Hugo Droguet, Cristian Canío, Gastón Celerino, Sebastián Domínguez, Felipe Báez, Carlos Escobar, José Luis Gamonal, Mauricio Prieto y Brian Viveros. Se dan cuenta que además de la diferencia etaria en cada uno de los grupos, de menor a mayor, en cada uno de los grupos hay solo un arquero, porque un arquero es el que va a estar dispuesto en el ahora sector de calentamiento que se llama, que es de superficie sintética allá en el complejo Albiverde. ¿Y López ya llegó a Temuco, no? Está de viaje. Debiese estar viaje. a esta hora, fíjate, vía aérea desde Argentina a Chile. Debiese estar a esta hora en Santiago y estaba gestionando llegar vía terrestre, en auto particular, a Temuco para hacer la cuarentena. La cuarentena aquí en Temuco, no en Santiago. Esa es la idea. Eso es lo que están todavía discutiendo a esta hora, Rodrigo. Ah, perfecto. Rodrigo, un abrazo grande, querido amigo. Un gusto saludarlos, amigos, y fuerza nomás, porque hay que esperar nomás y que en algún minuto esto irá a pasar y volveremos todos con alegría al fútbol. A las 3 de la tarde, Rodrigo, ¿usted sigue en su local? No, ando en otras manifestaciones en este minuto. Manifestaciones también. Manifestaciones. Le deseo éxito en sus manifestaciones. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Rodrigo Sepúlveda, la voz del hincha. Por lo menos ya tenemos, ¿no? Juan Pedro, una fecha, ¿no? Una fecha probable de regreso a las prácticas. Nos dicen a través del WhatsApp, el más 569-7141-5007. No es extraño que sea Di Benedetto en la conferencia de prensa de hoy quien esté presente. Creo que ejerce un liderazgo positivo en el plantel. Más mensajes. Muchachos, yo creo que Pato Jerez merece una oportunidad. Más mensajes. Y creo que la duda para Patricio Lira está en el arco. Yo creo que va a terminar jugando López, nos dicen acá a través del WhatsApp. Más mensajes que nos llegan. Por favor, que nos acerquemos. UFRO Medios, que se pueda acercar hasta esta zona. Belgrado con Maripán. Ayúdame, por favor, José Antonio. ¿En qué sector? Usted lo busca en el mapa. Usted que está conectado siempre a weather.com y también a Google Maps. Porque nos dicen acá que está total y completamente inundado. Nos envían una foto, la verdad, una zona que está sufriendo. Está la calle total y completamente llena de agua. ¿Será sector San Antonio? ¿Puede ser que siempre se inunda? Le pido por favor a José Antonio que nos dé el dato exacto. Ahí Estamos lo va a buscar en Google Maps, porque no nos entregaron acá el sector exacto, a ver en qué lugares, en qué coordenadas estamos. Y que todo esto se repite año tras año, lamentablemente, ¿ya? Así que gente que en estos momentos está sufriendo, ha sido mucha el agua que ha caído y que
nos está afectando en estos momentos a la zona. Siempre decimos, ¿no?, que habíamos vivido tantos años de tanta sequía, Juan Pedro, y uno dice, bueno, ¿cómo no nos podemos preparar para cuando realmente tengamos agua fuerte de nuevo y que tengamos una situación compleja como la que estamos viviendo ahora? Saludos, abrazos, fuerza y por supuesto dentro de lo que nosotros como medio de comunicación estamos disponibles para de alguna manera, ¿no?, evidenciar este tipo de problemas e inconvenientes. Yo mencionaba lo del sector San Antonio porque también es un lugar donde cuando cae bastante lluvia, como la que sigue cayendo intensamente en la capital de la Araucanía, siempre se ve afectada, así que la fuerza es suficiente y nosotros de alguna manera, ¿no?, para matizar ese drama, estar con la información deportiva en un jueves bien intenso desde el punto de vista noticioso, te digo, Fabián. Estamos preparando ya todos los audios de la conferencia de prensa de la mañana, así que Los por tenemos, de ende, hecho. sí, claro, así que por eso vamos a hacer un corte, una breve pausa, ya estamos de regreso, somos Ufro Deportes en esta jornada de jueves 9 de julio. Desde la Araucanía y para todo el mundo, ufroradio.cl. En Temuco, Ufro Radio 89.3. De lunes a sábado a las 12 horas por Ufro Radio 89.3 y www.ufroradio.cl. Presentamos Al Compás del Folclor. Dichos, costumbres, entrevistas y lo mejor de nuestra música. Conduce René Inostroza. Pura tradición. Cuando quieras participar. WhatsApp Ufro Radio más 56 9 71 41 5007. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp Ufro Radio más 56 9 71 41 5007. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Muy bien, ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes. Lo que decíamos, la gente que está sufriendo en estos momentos allá en el sector de San Antonio, muy cerca de la Avenida Los Poetas. Así que ojalá que se puedan acercar autoridades y también personeros del ámbito, seguro que nos decían, ¿no?, también de Aguas, Araucanía, probablemente, que puedan acudir en ayuda de la gente que está sufriendo en estos momentos en ese sector porque las calles están completamente inundadas. Uno sabe, Fabián, de pronto que uno como persona cuando se ve afectado por cualquier cosa, tiende a encontrar todo terrible cuando le ocurre a uno. Como no? Es evidente, es súper humano. Pero la verdad es que los chilenos no nos falta ni una. Pero es terrible, hombre. O sea, mira, si hubiera algún tipo de cambio climático, sí, así ya dramático, ¿no es cierto? Supongamos que se corrieran los huracanes y los tifones. Te apuesto que llegan acá. Sí, es terrible. Porque los huracanes que están en el Caribe y los tifones que están en Asia, ¿no es cierto? Sí. Que por un tema netamente de clima ocurren en esa zona. Bueno, pero si hubiera algún cambio, te apuesto que llegan a Chile, como primera parte, porque dicen, bueno, mira, probemos con los chilenos porque aquí resisten. El tema es que nosotros resistimos, ese es el tema. Inundación, terremoto, Sí, claro. la Tsunami. pandemia, de pronto la desigualdad, que esa es una cuestión ya no tan natural, digámoslo, más humana, si se quiere. Le preguntamos a propósito de eso, ¿no?, a Patricio Lira sobre qué opinaba del eventual retiro de los fondos de la AFP. Que pasó un primer paso, un primer Sí. sedazo de varios, digamos, ¿no? Pasó uno ayer. No sé en qué es lo que ha estado el tema hoy día en este rato porque estábamos conectados con la conferencia de prensa. La Bueno, Comisión de Constitución hoy día. se lo preguntamos a Patricio Lira y dijo, ¿dónde voy a retirarlo? Esa fue la frase. A propósito de Pato Lira, el técnico del cuadro de deportes de Temuco, dice que han sabido sobrellevar este proceso de cuarentena, de encierro, de entrenamiento vía Zoom. Pato Lira, aquí en Ufro Deportes. Claro que ha sido muy complejo y difícil, porque no es algo normal, no es algo que estábamos acostumbrados, obviamente, y hemos sabido en la última parte sobrellevarlo de buena manera. Ya vamos a cumplir un mes que estamos entrenando con el plantel vía online, Zoom, tratando de adelantar algo de trabajo que vamos a necesitar a la vuelta a la cancha, pero la verdad es que hoy en día, mirando hacia adelante y pensando en ojalá tener un pronto retorno a las canchas.
Aquí es donde Patricio Lira, el técnico del cuadro albiverde, señala la posibilidad de que el mes de agosto sea el del regreso a la competencia en la primera B. Nosotros lo que tenemos estipulado, si el campeonato comienza a fines de agosto, es poder estar en cancha el día 20 de julio. Esa es una fecha tentativa que hay, que se nos ha informado por la dirigencia y esperamos que se ratifique y se confirme el inicio del torneo y de ahí ojalá tener 40 días antes del primer partido. No va a ser seguramente el ideal hoy en día, pero si comenzamos a buscar el ideal lo vamos a encontrar en estos momentos. Entonces va a ser lo mejor y dentro de eso mejor que podemos tener tenemos que sacarle el máximo provecho, así que esperamos poder estar en cancha ya entrenando el día lunes 20. La conferencia teletemática este mediodía, escuchando a Patricio Lira con la producción de nuestro Álvaro Morales. Y a propósito... Alvarito desde casa. Desde casa también. Alvarito desde casa. No hemos tenido la oportunidad de darle un gran abrazo a nuestro productor Álvaro Morales. Que ha hecho un muy buen trabajo, hay que decirlo. Por supuesto, un gran trabajo. Está en casa, así que cuidamos a Alvarito. Él está en casa. Desde el 18 de marzo que no vemos a Alvarito probablemente, sé que ya han pasado casi 4 meses. Solo contacto telefónico y teletemático. Y vía WhatsApp, así que un abrazo grande para nuestro productor. Disculpen el autobombo, pero la verdad es que él forma parte de este programa y es fundamental en nuestro trabajo. Tan fundamental que así estamos escuchando a Pato Lira en relación a los beneficios que han tratado de obtener en este tiempo teletemático a propósito. A nosotros no se nos ha consultado de manera específica o haciendo parte un formato que por algún que pudiese venir diferente al que tenemos hoy en día. Sabemos, y yo lo he comentado en otras oportunidades, que hoy en día buscar los beneficios personales seguramente va a ser complejo. Acá no todos vamos a salir beneficiados, ya de hecho hemos perdido mucho con lo que ha pasado en nuestro país, y tenemos que buscar el beneficio común, y ese beneficio dice que hoy en día hay que tratar de reactivar lo más rápido posible. Independiente del torneo que sea, vamos a tener que adaptarnos nosotros. Si se continúa el mismo campeonato. Y ese es un tema que está en duda, ¿no? Si se va a mantener el sistema de campeonato, Fabián, sí. Con la sospecha, uno lo hemos comentado ya hace semana y media, quizás 2, que es probable que se reduzca un campeonato y que quizás quede en una pura rueda, producto de las pocas fechas que van a quedar después. Digamos que la conferencia de prensa terminó aproximadamente a las 13:35. Nuestro productor tenía que grabar, editar y enviar. Entonces, por eso es que se pueden producir estos pequeños temitas de audio que tienen que ver precisamente con el descargo, ¿no es cierto? La descarga del audio para poder después editarlo. Y que tiene que ver también con la señal de pronto que falla, ¿no? Y la señal que falló en varios minutos, le falló al propio Patricio Lira y también nos falló a nosotros en términos de algunos momentos del micrófono, sí, o de la imagen. Así que por eso damos las disculpas del caso, cosa que no se debiera hacer en vivo, pero la verdad es que creo que todos lo pueden entender en términos de lo que estamos viviendo en el marco de la pandemia. A propósito de lo mismo, tenemos mensajes a través del WhatsApp. Hola amigos, gracias ayer por corregirme por el nombre del jugador Ribamar Batista, ¿no? Que nos decían acá, Vladimir Batista, no, Ribamar Batista, el brasilero que estuvo en Green Cross a comienzos de los años 80. Y nos dicen acá, nos acordamos de partidos del Green versus Cobreloa. El primer gol lo hizo Letelier, tremendo puntete, y el empate lo hizo Isla, producto de un córner. No me acuerdo bien de su nombre. Bueno, más mensajes por acá. ¿Qué es lo que nos dicen? Hay gente que está almorzando en estos momentos, así que mientras almuerzan, nos ven y nos escuchan a nosotros en Ufro Deporte. Mira lo que están comiendo acá, una reineta con ensalada de papas y chilena. Qué rica. Buen provecho, por favor. ¿Te gusta el pescado? Sí, absolutamente. ¿Pescado o marisco? Ambos. Ambos. Yo soy más de pescado que de marisco. Sí, no, ambos. Y acá nos envían más mensajes también. Uy, mira, nos están mandando mensajes de sectores que están inundados. Les agradecemos, por favor, porque nos están enviando también mensajes de audio. Que nos envíen las calles, el sector, el barrio de Temuco, de Padre Las Casas o de alguna otra ciudad que en estos momentos está siendo afectado por el frente de mal tiempo. Les ruego, por favor, que no nos envíen audio porque no lo podemos emitir, pero sí que nos envíen con un mensaje a través de WhatsApp. El sector, ¿no es cierto? Mensaje las escrito. Calles, mensaje escrito, las calles, el sector, el barrio de Temuco, por favor. Gracias. Pato Lira ratifica lo que ya dijimos en términos de los nombres propios de juveniles que ya venían integrados en todo caso al plantel profesional y que van a tener esta particularidad, ¿no? Que van a estar en una sola pensión. Aquí lo dice el técnico del conjunto albiverde. Apenas podamos seguir incorporando a los que ya estaban trabajando con nosotros, lo vamos a hacer.
seguramente eso va a ser en la fase. Nosotros estamos trabajando prácticamente con 10 jugadores de fútbol joven entre sub-17 y sub-19 y tenemos que retomar eso y paulatinamente a medida que se vayan ganando su espacio para que ellos puedan demostrar lo capacitados que están, pero insisto, yo viví de cerca mucho tiempo lo del fútbol joven y para mí es lamentable porque aparte de laborales a los directores técnicos, que es un tema no menor y por ende también se van perdiendo camadas de jugadores, la 13, 14, ya no más este año. Entonces, eso es interrumpir su proceso formativo. Seguramente tenemos que tratar de que ese daño sea lo menos irreparable posible. El comentario de Pato Lira, Fabián, tiene que ver con uno de los muchos temas afectados de la pandemia, ¿no? Que es la competencia del fútbol joven, que solo hasta ahora se sabe que va a tener actividad en 2 series, pero van a quedar pendientes, como él decía, ¿no? La 13, la 14, la 15, la 16, van a quedar sin competencia y por supuesto los sub-19 o sub-20 quedar con prácticamente un año muy corto en términos de su trabajo, lo que les va a incomodar, y eso es lo que dice Pato Lira, y les va a perjudicar, en su proyección para el equipo profesional del próximo año. Y si lo piensas también en términos de la selección chilena, de los sub-23 hacia abajo, ¿no? Chicos que estaban encontrando su lugar en distintos equipos, jugadores que ya estaban en los primeros equipos tanto de primera como primera B y que podían tener alguna posibilidad y alternativa de ingresar a alguna selección. No sé, uno piensa automáticamente Brian Cortés, Jerko Urra. ¿Te acuerdas de este central que vino por Wanderers el año pasado, un chico que tenía 17 años y que pinta para crack? Paulo Aranguis, Tomás Alarcón, Rebolledo, Carlos Palacios, Caballero en Curicó, Víctor Méndez. Hay un montón de jugadores, ¿no? Que en estos momentos, justo cuando estaban agarrando hilo, ¿no? Agarrando ritmo de competencia, lamentablemente se les corta todo. Tenemos mensajes, disculpa, de gente que nos escribe a esta hora y que nos está diciendo que están con problemas. Nos dicen por acá, aquí Villa Las Camelias, kilómetro 7,5 camino a Labranza, pasando el Liceo Comenius. Está la villa inundada. Por favor, si pudieran hacer algo para ayudarnos, estaríamos muy, muy agradecidos. Estamos entregando el mensaje. Ojalá que en la tarde podamos tener alguna respuesta, ¿no es cierto?, de parte de las autoridades. Vuelvo a repetir acá, Villa Las Camelias, kilómetro 7,5 camino a Labranza, pasando el Liceo Comenius. Están sufriendo en estos momentos con el temporal. En por el acá. Sector precisamente del complejo de Deportes Temuco. No te digo, ¿no? No te digo. Bueno, acá. No te digo que siempre nos pasa algo, ¿no? Siempre nos pasa algo. Bueno, un gran abrazo, nos dicen por acá, a todas las personas que están pasando dificultades por el clima en este momento, especialmente a los pobladores de los campamentos de Temuco. Espero podamos ir en ayuda de todos los afectados. Nos dice Felipe Sepúlveda, quien además le manda saludos a su padre, don Jorge Sepúlveda, que en estos momentos está trabajando. Más mensajes por acá nos dicen que a las 5 de la tarde se reúne la Comisión de Constitución y se estima en 8 semanas el trámite de la iniciativa. Así que ahí está la respuesta en términos del trámite de hoy, después de la aprobación ayer por parte de la Cámara de Diputados de comenzar a legislar sobre el retiro del 10% de las AFP, pero que todavía continúa el tema viviendo cada una de sus fases. No ha llegado todavía el tema, si es que llega, ¿no? De decir, mañana podemos ir a retirar el dinero. Ese tema todavía no ha llegado, tiene que continuar cada uno de los procedimientos, protocolos que tiene que vivir en términos de... O trámite legislativo. Bueno, está bien. Más mensajes por acá nos dicen, por favor, es de suma urgencia, tomen en cuenta las calles y casas inundadas. Una de las casas, acá nos dicen que tienen hasta el patio inundado. Eso es en Labranza. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros y que nos está contando de sus problemas que están viviendo en estos momentos producto del temporal. Señor Peña. UFRO Medios trabaja en todos sus frentes y uno de los frentes también de colaboración es de Carlos Hernández, nuestro Carlos Hernández, periodista del Departamento de Prensa, que nos pone en contacto con la voz de Gloria Rodríguez, ella Seremi de Salud, que se refirió esta mañana a las autorizaciones protocolares para el Club de Deportes Temuco. Escuchamos a la Seremi de Salud en relación al regreso presencial de entrenamientos del cuadro histórico. Lo primero que quiero recordar a la población es que las actividades deportivas no están prohibidas. A partir del mes de mayo, ¿cierto? Solamente están prohibidos los gimnasios cerrados, ¿cierto?, de uso público,
y las actividades deportivas no están prohibidas. Por lo tanto, se pueden realizar siempre y cuando se respeten las restricciones, las indicaciones a nivel nacional que tienen que ver con el uso de mascarillas, esto con el número máximo de 50 personas, siempre que se resguarde la distancia física entre cada persona, mínimo 1 metro, ¿cierto? No tienen restricciones para funcionar. Tiene razón doña Gloria Rodríguez, la Seremi de Salud, que no hay prohibición, pero sí Club de Deportes Temuco tiene que cumplir con un riguroso protocolo sanitario, del cual ha estado a cargo el kinesiólogo del equipo local, el equipo temuquense, Javier Almazán, que habla en qué fase está este protocolo para ser presentado a la Seremi y el mismo sea aprobado. Javier Almazán, aquí en UFRO Deportes. El protocolo está en su fase final, ya lo hemos conversado con la dirigencia. La verdad que el protocolo que presentan todos los clubes es en base a la propuesta que hace el protocolo NFP, por lo tanto no hay mucho más que agregar, solo llevarlo a la realidad de cada club, y eso es lo que estamos terminando hoy, analizando y realizando la logística interna del complejo, las vías de entrada, las vías de salida, dónde van a hacer algún cambio de elementos. Pero el protocolo ya está en su última etapa y ya pronto va a ser presentado a la Seremi. Javier Almazán, el kinesiólogo del Club de Deportes Temuco, que habla, ¿no?, de esta fecha estipulada, probable de regreso a los entrenamientos presenciales por grupo, como apuntábamos hace un rato. Bueno, pensando en que nosotros ya queremos comenzar a entrenar, o lo que conversaba Patricio, dependiendo del inicio del campeonato, la fecha estipulada sería idealmente el 20, ya el protocolo debiera estar presentado la próxima semana como máximo, no hay más tiempo, tiene que ser presentado, esperar la visita a la Seremi, seguramente podrá hacer alguna observación desde el punto de vista de salud, que se alcanza a corregir. La verdad que el protocolo ha tenido muy pocos cuestionamientos a nivel nacional. Los cuestionamientos del protocolo han sido cosas mínimas, detalles mínimos. Así que esto debiese estar presentado ya la próxima semana. Más mensajes que nos llegan también en estos momentos, después de escuchar a Javier Almazán y también a la Seremi de Salud, Gloria Rodríguez. Prueba de fuego esta lluvia para la Avenida Alemania y sus colectores nuevos. Esta lluvia me recuerda cuando iba a ver los entrenamientos al Becker antiguo y los jugadores corrían alrededor de la cancha con esos buzos de algodón gruesos y parca, todos mojados. Uno los veía desde la reja de la avenida Estadio, es verdad. Lo hicimos muchas veces. Más mensajes por acá, nos envían más fotos, ¿no? Más fotos en términos de cómo están sufriendo las distintas familias en distintos sectores. Muchísimas gracias. Nos han llegado mensajes desde Padre Las Casas, en algunos sectores que ya están con problemas, también desde la zona de San Antonio, Belgrado con Maripán, y también de la zona de Camino a Labranza, kilómetro 7.5. Y nosotros acompañándoles con la información deportiva en un jueves bastante intenso, no solo de lluvia, sino que también de información y de conceptos, como por ejemplo el de ahora, Matías Di Benedetto, defensa central argentino, que reconoce un hecho de la causa a propósito del tema de la pandemia, 4 meses sin poder estar en cancha, ¿no? La falta de trabajo de campo, así dice Di Benedetto. Matías. Bueno, yo te hablo de lo personal. Los trabajos que estamos haciendo nos sirve mucho, estamos fortaleciendo mucho lo que es la zona inferior, la zona media, el tren superior. Obviamente que nos falta trabajo de campo, esperamos volver pronto para poder afinar esos detalles que nos faltan, pero yo considero que las cosas se están haciendo bien y que estamos viviendo, me parece que estamos bien. El trabajo de producción de Álvaro Morales con las cuñas, como se dice en la jerga periodística, de los protagonistas en esta conferencia de mediodía. Matías Di Benedetto, fíjense, que habla, y me gustó lo que dijo, y lo vamos a escuchar ahora, Fabián, amigos y amigas de UFRO Deportes, porque habla de que ellos, como jugadores profesionales, se han puesto a prueba en esta época de pandemia. Escuchen a Di Benedetto. En lo personal siento que nos pusieron estos 4 meses que estuvimos encerrados, que yo lo llamo más que nada concentrado para poder salir a jugar este segundo semestre, nos puso a prueba profesionalmente.
profesionalmente porque dependió de cada uno el trabajo que hacía en su casa, no solo lo que estamos haciendo con la institución, sino el trabajo, el profesionalismo invisible, la alimentación, muy importante para nosotros. Sin pisar el campo de juego, sin poder tocar una pelota. Eso, bueno, apuntamos, ojalá que lo podamos ganar en estas 4 semanas que tengamos de preparación. Pero es muy positivo para lo que viene. Considero que, y no sé si me preguntaste con el afecto de los compañeros, con la comunicación, siempre hubo buena comunicación, también de parte del cuerpo técnico. Reconoce que se pusieron a prueba en su profesionalismo Matías Di Benedetto, el defensa central argentino del cuadro de Deportes Temuco, y ya se había comentado en estos micrófonos en relación a esta situación de conflicto con la dirigencia. Limaron asperezas, dice Matías Di Benedetto. Que eso se hizo conocido, se supo. Después logramos una comunicación, reunirnos, logramos charlar, logramos limar esas asperezas. Y mirar hacia adelante, todos juntos, porque para lograr algo importante nosotros, todos defendemos la misma camiseta, todos defendemos la misma institución, y si queremos salir adelante y lograr objetivos importantes, tenemos que estar todos juntos. Así que eso fue muy importante también para nosotros y para nuestra familia. Y también mirar para adelante, lo que pasó, ya está, no sirve. Mirar hacia adelante, ojalá con muchas ganas de volver pronto y de que comience el torneo, con mucha hambre para lograr objetivos como equipo. Mucha hambre para lograr el objetivo como equipo. Conceptos de Matías Di Benedetto. Ya vamos a estar junto con Francisco Hermosilla, con nuestro compañero que está en casa el día de hoy en teletrabajo. Ustedes ya lo saben, vamos a estar a las 7 de la tarde de nuevo también con UFRO de Deportes Prime. Hoy con una novedad porque ya volvemos también a terreno a las 7 de la tarde, así que vamos a estar con un muy, muy interesante entrevistado. Ojalá que el clima lo permita, ojalá que la lluvia lo permita. El día que elegimos, te iba a decir yo. Bueno, pero estamos en el sur, no nos queda otra, así que vamos a estar también en terreno el día de hoy. Atentos todos los green crossinos, atentos todos porque hoy día vamos a volver en el tiempo, en la máquina del tiempo, nos subimos al DeLorean, antes del 85, antes del 85, así del que 70. Del 70, así pleno Green Cross, ¿no? Pleno Green Cross, así que hoy día a las 7 de la tarde no se pierdan UFRO Deportes Prime porque vamos a estar también con un muy, muy, muy interesante entrevistado y profundizar todo lo que nos ha dejado esta jornada con hartas cosas y también mucha lluvia. Don Francisco Hermosilla, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fabián, Juan Pedro, el saludo a la gente el día de hoy. Contento por una parte porque, como ya ustedes lo conversaron, se pudo tener una nueva conferencia de prensa después de varios meses con la gente de Deportes Temuco, lo cual siempre se valora, sobre todo por los diferentes aspectos y noticias que nos entregaron todos los actores de las diferentes ramas de la institución, desde lo médico, lo técnico y también los jugadores. Pero por otra parte, la otra cara de la moneda que no deja de ser preocupante y que creo que es lo que entrega a la gente, lo que se está viviendo hoy en día con el tema de la lluvia incesante que ha caído desde el día de ayer ya en la ciudad de Temuco, no deja de preocupar, sobre todo porque son situaciones que se van repitiendo todos los años. Juan Pedro bien lo apuntaba, por ejemplo, en el sector de San Antonio, yo me acuerdo de una foto icónica de 2 años, 3 años atrás, donde había una persona con una balsa en mitad de la calle, no sé si de forma irónica o derechamente teniendo que salir de su casa. Entonces son aspectos los cuales hay que tener ojo y esperar que las autoridades no tengan que esperar que sigan ocurriendo estos eventos para tomar medidas, sino que lo ideal es siempre actuar de manera preventiva. Es verdad, Pancho, y por eso es que de alguna manera, ¿no?, a la gente que ha estado participando con nosotros, Fabián, a través del WhatsApp, con mensajes de texto, de alguna manera, el mencionar los lugares, sobre todo el sector de San Antonio, como tú dices, es un poco para que la autoridad, que sabemos siempre está en la sintonía, sobre todo la autoridad municipal, que de pronto tiene los elementos para poder ir en ayuda, vayan efectivamente en ayuda, no solo al sector de San Antonio, sino que nos decían el sector de Labranza, a propósito muy cercano a el complejo deportivo del Club de Deportes Temuco, donde la principal novedad, Rodrigo Sepúlveda decía que le parece muy prematuro
en el primer bloque, Pancho, que se estableciera como fines de agosto, mediados de agosto, el regreso a la actividad competitiva. Estamos siendo todos optimistas desde ese punto de vista, ¿no? Sí, yo creo que estamos viendo en cierta medida cómo la cantidad de contagios ha ido disminuyendo, el porcentaje de positividad, como decía Fabián al inicio del programa, también ha disminuido, y ello invita en cierta medida a que determinados sectores, determinados lugares del país se puedan empezar a abrir. Ya se habló de este desconfinamiento progresivo que se va a ir realizando, como en regiones de Los Ríos y Aysén, anunciado por el ministro Enrique París, en regiones que claramente la pandemia ha azotado en menor medida. Temuco y la región de la Araucanía en particular también se ha visto en cierta medida en las últimas semanas en mejor medida en comparación a cómo fue el inicio, a finales de marzo y el mes de abril. Creo que, siendo optimista, creo que es viable que ya la última semana de agosto podamos tener de vuelta el fútbol, es lo que todos queremos, y creo que en base a ello igual se explicaba un poco por qué en la conferencia de prensa Patricio Lira hablaba de estos 40 días de preparación para poder afrontar el torneo, y que esperemos que sean los óptimos, precisamente porque, según también él nos indicaba, y de no haber mayor novedad, el próximo rival, o el rival más próximo que tendría Deportes Temuco, sería Rangers, un equipo que no ha dejado de entrenar, ya sea de manera remota, y hasta hace un par de semanas ya había empezado a entrenar en el complejo que tiene en la ciudad de Talca. De hecho, mencionó Pato Lira en este diálogo, conversación con los medios de prensa regionales, un contacto muy cercano con alguien que conocemos, producto de nuestro trabajo, el técnico del cuadro de Rangers, Luis Marcoleta. De hecho, dijo que habló 30 minutos con él. Exactamente, que tiene una muy grata relación. Y me lleva incluso a pensar en un ex técnico del cuadro de Deportes Temuco, Luis Landeros, actual técnico de Santiago Morning, que te acuerdas cuando vivió estos malos momentos en Puerto Montt y después el descenso con Iberia, rescató siempre Lucho Landeros que el propio Luis Marcoleta, lo sabemos, ¿no? Un exitoso técnico de 7 ascensos, a su haber, lo llamó para darle un poco de fuerza. Lo que habla muy bien de la persona, Lucho Marcoleta me refiero, no nos olvidemos tampoco, otrora candidato a la banca del cuadro de Deportes Temuco. Eterno candidato a la banca de Temuco. Claro, pero es que negoció y estuvo ahí cuando todavía era gerente deportivo, Milton Flores. ¿Te acuerdas de eso, Pancho, no? Sí, ha sido uno, no sé si de los grandes anhelos que puede llamar a ser, pero sin duda alguna es una carta segura, Luis Marcoleta en la primera vez. El punto en disputa que siempre va a ser, y de hecho yo tengo un amigo que es muy cercano a la dirigencia de Rangers de Talca, que se encargó de las negociaciones para traer a Luis Marcoleta. Es un staff técnico muy caro, muy caro para lo que significa para lo que significa la división. Tiene un poder de mando Luis Marcoleta en lo que significa la decisión del armado del plantel también muy fuerte. De hecho, él se encargó precisamente, al ver que había muchos jugadores de Rangers el año pasado que tenían contrato con la institución, él dijo, bueno, si ustedes me quieren, denme el poder de decisión de definir a quién quiero y a quién no quiero tener. Y limpió a varios jugadores precisamente que tenían contrato con Rangers y trajo a los que yo llamo siempre sus fieles escuderos, Nelson Rebolledo, Michael Silva, José Luis Silva, Francisco Silva. Son jugadores que donde vaya prácticamente Luis Marcoleta siempre los va a tener. Entonces, en cierta medida se explica un poco el éxito de Marcoleta siempre porque tiene una fórmula segura que en definitiva le ha dado resultados 7 veces. Francisco, ¿estás viendo algo en estos momentos en televisión también con las ligas de Europa que se siguen jugando? Acabo de ver un tuiteo, ¿no? Que ganó el Leeds de Marcelo Bielsa. 5-0. De tú, Marcelo Bielsa. ¿Pero qué dices tú, hombre? Pero si siempre tú idolatras a Bielsa. No, yo admiro su trabajo, sin duda. Sí, está bien. A mí me gustaría que su trabajo tuviera más resultados, pero ahí vamos a entrar en una discusión eterna. Por eso te lo he dicho, siempre me gustaría la misma discusión en términos de que creo que hay técnicos que pueden tener a lo mejor un tremendo trabajo, pero que tienen más resultados que él. Está bien, ¿no? No lo invalida, y eso es lo que yo siempre te he dicho. No. Es que lo que pasa es que siempre cuando se dice Bielsa el tema de los resultados, lo tratan de invalidar. Pero si no sirve de nada. Y yo creo lo contrario. Yo no creo que no sirva de nada, pero digamos que con Chile nunca le pudo ganar a Brasil y que tuvo problemas ahí, digamos, entonces tuvo sus cosas, ¿no? Ahora, tuvo muchas más cosas positivas que negativas. Lo importante es que el día de hoy ganó 5-0 sí, claro. Y que está bastante cerca de poder ascender con el Leeds a la Premier League. Francisco. Sí, de hecho en este momento en la tele lo estoy viendo ustedes porque tengo programado el programa. Oh, gracias, así que nos estamos viendo los tres en estos momentos. Pero alcanzaste a ver algo en la mañana, ¿no?
No, la verdad, tengo que ser sincero, no tuve la oportunidad de ver porque ya a las 12 directamente me dediqué a lo que fue la conferencia de prensa y previo a ello hubo corte de luz en el edificio, así que un par de problemas producto de las lluvias parece. Y lo que respecta a Leeds, ¿sabes? Hay un punto súper importante que creo que no pasa desapercibido. Siempre se le achaca bastante los fracasos deportivos en cierta medida a Bielsa, sin mirar o sin dejar de mirar, por ejemplo, otros técnicos a los cuales tampoco tuvieron tantos éxitos, pero pasan bastante solapados. Y me voy a remitir a uno, que es Carlos Vilardo. Vilardo en más de 20 años de carrera tuvo solo 2 títulos. Pero claro, como tuvo la Copa del Mundo el año 86, se le eleva en cierta medida a un parámetro un poco superior. Pero si uno observa la carrera de Vilardo, no fue una carrera muy exitosa que digamos. Y aún así, en definitiva, se le termina portillando un poco más a Bielsa, un poco por el discurso que termina teniendo en relación a los títulos que tuvo, que al final en Newell's tuvo y la selección argentina. Y Vélez también consiguió el título en Argentina. Ojo, con Vilardo te metiste la pata a los caballos, pero así... Porque aparte de ser campeón del mundo del 86, fue subcampeón el 90. O sea, hay que llegar ahí, po. Que un poco el problema que tienen los argentinos, en términos de que también le pasó a Sabella, ¿no? Que decían, ojalá que algún día los argentinos, así como valoran el subcampeonato del 90 en Italia, ¿no es cierto?, con esa final tan deslucida frente a los alemanes, que también puedan valorar el hecho de que el 2014 también llegaron a la final y la perdieron precisamente con Alemania igual. Entonces... una queda como en desmedro de la otra, ¿no? Y al final las dos tienen un tremendo valor. Nosotros todavía seguimos hablando del tercer lugar del 62. Sí. Entonces creo que allí hay ciertas cosas que hay que ponderar un poco. Ahora, Vilardo sí, es un personaje dentro del fútbol. Bielsa igual. El resultadismo a ultranza, así, total, es el que me incomoda un poquito. Cuando se habla sobre todo del tema Bielsa, como que sería su talón de Aquiles, eso es lo que a mí me incomoda. A mí lo que me incomoda del tema de Bielsa es que muchos creen que el fútbol nació con Bielsa y eso es lo que me complica alguna vez. Es una interpretación, nomás creo yo. Sí, oye, panorama, como ya te volvió la luz, Pancho, ahí al edificio, a las 15:45, Hellas Verona por la Liga Italiana, 15:45, fecha 31. ¿Vapor? Ya te digo. Sí, ESPN 3. ESPN 3. Hellas Verona con el Inter de Milán, donde se supone que Lautaro Martínez pierde la titularidad, andado bajito Martínez desde que están especulando de su eventual salida al Barcelona, y estaría de titular minuto 1 Alexis Sánchez. ¿Te gusta a ti Lautaro Martínez o no? Lo encuentro muy buen jugador. Yo también lo encuentro muy buen jugador, pero honestamente creo que está un poquito overrated, digamos. Está sobrevalorado todavía. ¿Sí? Porque quiero verlo en Europa, que en Europa sea crack. En Argentina la rompió. Sí, distinto, absolutamente. Por eso te digo, pero allá hay que verlo. Pero a mí me parece que Alexis Sánchez está en un buen nivel y por ahí le está disputando la titularidad a Martínez o a Lukaku. Parece que con Lukaku, su amigo, va a ser titular esta tarde, 15:45, como te digo, con el Verona, fecha 31 de la Liga Italiana, Liga Española, que ayer tuvo un triunfo bien requete contraapretado del Barcelona frente al Español, lo mandó a segunda. Francisco, un abrazo grande, nos reencontramos a las 7 de la tarde. Un abrazo, muchachos, que estén muy bien y cuídense la lluvia, ojo. Igualmente usted, Francisco. Bueno, nos quedan pocos segundos. Algo más estabas viendo en términos de la parrilla, de la programación para ahora en la tarde. Nosotros nos vamos a volver a la casa, seguramente vamos a ver fútbol y después nos volvemos rápidamente, Juan Pedro. Sí, claro, vamos a estar rápidamente, acá. Porque lo dejamos, ¿verdad?, cordialmente invitado a usted, amiga y amiga, por este contacto en directo que esperamos tener, y decimos así por el tema climático, que no nos vaya a pasar una mala pasada, pero que nos va a poner en contacto con un poco la historia, ¿por qué no decirlo así?, ¿no?, de Deportes Temuco, aunque se refiere de un jugador emblemático de los 70 del Green Cross Temuco. La vamos a dejar ahí para dejarlos enganchados ustedes, amigos y amigas. En horario prime, esta tarde, a partir de las 19 horas. A esa hora nos reencontramos. Somos Ufro Deportes. Que les vaya bien. Buenas tardes. Ufro Deportes, un completo equipo de profesionales. Analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo por radio y televisión. Ufro Deportes.